Cuando hablamos de glúcidos estamos hablando de un tipo de biomolécula. Nosotros ya hemos trabajado las proteínas, ahora vamos a seguir con este tipo de biomoléculas y vamos a ver dónde están presentes, qué funciones cumplen y centrarnos en la estructura química de algunos glúcidos, quizás de los más significativos. Acá hay algunas imágenes a modo de ejemplo de dónde podemos encontrar a este tipo de biomoléculas, ¿sí? Empezando por las plantas, sí, hay un glúcido muy conocido que es la celulosa. Podemos pensar en el almidón presente en la harina, en la remolacha también hay un tipo de glúcido presente, ¿sí? La sacarosa. En fin, tenemos también en el ADN, ¿sí? La estructura de ADN presenta un glúcido que es muy importante, ¿sí? En los glóbulos rojos, la glucosa, en los cartílagos, también presencia de un glúcido. En la caparazón de algunos crustáceos tenemos glúcidos presentes. En fin, como ven, donde se ubican es muy variado y son muy abundantes realmente este tipo de biomoléculas, ¿sí? Desde el punto de vista químico me interesa que nos quedemos con esta definición, ¿sí? Son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, o en su efecto compuestos que por descomponerse dan estos tipos de compuestos, polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Esa es como la gran definición. Después vamos a entrar a desglosar un poco el significado y por qué desde el punto de vista químico los definimos así a este grupo de biomoléculas. Bien, continuando con la presentación, yo puse sinónimos y en realidad la animación, la presentación trata sobre todo sobre un sinónimo que podemos encontrar, ¿sí? El vocablo glúcido procede del griego, ¿sí? Glucus, que significa dulce. También el sinónimo a que quería hacer referencia es el de hidratos de carbono o carbohidratos, ¿sí? También se le llaman azúcares. Me centré en este de hidratos de carbono porque buscando encontré un poco esa particularidad de una información interesante acerca de esto, ¿sí? ¿A qué se debe hidratos de carbono? Básicamente se debe a que una relación empírica que es la siguiente: por cada átomo de carbono hay una molécula de agua, es decir, como que cada átomo de carbono está hidratado, ¿sí? Está acompañado de una molécula de agua. Entonces hay muchos glúcidos que responden a esta fórmula, empíricamente se ha visto. Siempre acá dice n mayor o igual a 3. Nosotros vamos a ver más adelante que los glúcidos, el más pequeño tiene 3 carbonos, ¿sí? Siempre no tiene menos de 3, por eso acá me marca como n menor o igual a 3. Perdón, mayor o igual a 3. Y algunos ejemplos para entender un poco esta fórmula, puse la glucosa, ¿sí? Presente en los glóbulos rojos, muy importante, ¿sí? La glucosa en la sangre en particular, en los glóbulos rojos, sufre una vía metabólica importante para la obtención de energía, en fin. Bien, la glucosa, si nos centramos en la fórmula, vemos que tiene 6 carbonos y algo así como 6 moléculas de agua, como que cada molécula de agua la está hidratando, ¿sí? Sería su fórmula global. Después vamos a ver desarrollado cómo se unen estos. No, las moléculas de agua en sí no existen porque no se unen como tales, como moléculas de agua, sino solo una relación numérica, ¿sí? Eh, Tengo 12 átomos de carbono, ¿sí? 6 por 2, 12, 6 de oxígeno. Entonces la glucosa cumple perfectamente con esta fórmula empírica de los hidratos de carbono. Traje otro ejemplo que es la desoxirribosa. Yo hablé que el ADN tenía una glucosa, un glúcido, perdón, que era muy importante en su estructura, es la desoxirribosa. Y la desoxirribosa, si analiza la relación, no concuerda con esta fórmula empírica, ¿sí? No cumple con esto, tiene 5 carbonos y no tiene como 5 moléculas de agua, sino la relación serían 4 moléculas de agua y 2 de hidrógeno. Sin embargo, es un glúcido, ¿tá? Y por otro lado tengo el ácido acético, que perfectamente cumple con esta fórmula empírica. Sin embargo, es un ácido orgánico, no es
un glúcido ni un hidrato de carbono. Entonces la curiosidad de estos hidratos de carbono viene por esta fórmula empírica que algunos glúcidos o carbohidratos, que también los podemos llamar, o azúcares cumplen y otros no. Y hay algunos compuestos como este ácido orgánico que cumple con la fórmula, sin embargo no pertenece al grupo de glúcidos o carbohidratos, azúcares. Bien, eh, en 1747 Margraf lo que hizo, ¿sí?, fue aislar por primera vez la glucosa en pasas de uva y no le dio ningún nombre particular, ¿sí?, sino como que se refirió a un tipo de azúcar, ¿sí? Fue como una de las primeras, o sea, es un hito importante porque es la primera vez que se aisló la glucosa, ¿sí? Eh, y también, bueno, trabajó, como acá lo plantea, ahí aislado la sacarosa, ¿sí? La sacarosa vamos a ver que tiene una relación con la glucosa, pero lo dejamos para más adelante. Después, alguien muy importante desde el punto de vista de la química es Fischer. Eh, ¿A qué me refiero con importante? Sobre todo cuando hablamos de glúcido, hablamos algo de proyecciones de Fischer. Eh, Sin ir muy lejos, bueno, acá plantea de que en 1902 ganó el premio Nobel de Química debido a las investigaciones sobre la glucosa, ¿sí? La glucosa, como lo decíamos, es muy importante en los procesos de nuestro cuerpo. Todo el día estamos usando glucosa como fuente de energía. Y bueno, y él lo que hizo fue centrarse mucho en el estudio de la glucosa y la estereoespecificidad, en fin, un montón de cosas que le valieron el premio Nobel de Química. Después vamos a ver algo acerca de las estructuras de Fischer. La importancia, bien, acá tengo una imagen, ¿sí?, Eh, para representar esta idea. Nosotros sabemos desde la escuela que gracias al sol, a la luz solar, ¿sí?, hay ciertos seres vivos, ¿sí?, por ejemplo las plantas, ¿sí?, que lo que hacen es toman el agua, lo combinan con esos fotones, ¿sí?, de luz y con dióxido de carbono y pueden generar la producción de compuestos orgánicos como la glucosa, ¿sí?, azúcares, ¿sí?, generar esos, bueno, además de esto de generar glucosa, liberan oxígeno, o sea, un negocio perfecto para la vida en la Tierra. Esos organismos los llamamos fotótrofos por esta razón, ¿sí?, de usar la luz para producir, ¿sí?, compuestos orgánicos. Y de estos seres vivos depende la vida de los heterótrofos, los animales como nosotros, que lo que hacemos es tomar, por ejemplo, la glucosa y combinarla con el oxígeno, realizar respiración celular, liberar dióxido de carbono, agua y obtener energía. En eso se basa la vida, ¿sí?, de forma muy sencilla. Siempre lo hablan desde la desde la escuela. Siempre es un proceso muy trabajado, pero es realmente muy importante. Yo eh, traje, a ver si tengo acá, bien, eh, otro esquema que representa más o menos lo mismo, una planta que toma dióxido de carbono en particular, sí, hay una ecuación que ahí está igualada, por eso dice 6CO2, toma también la misma cantidad de moléculas de agua y realiza ese proceso de la fotosíntesis. Y acá me quería detener en este de la fotosíntesis. Obtuve un video, en realidad es un segmento de un video de una serie que se llama Cosmos, que está muy interesante, en donde habla un poco de esto y quería compartirlo en la presentación. Estamos en una misión de espionaje industrial. Si logramos penetrar los secretos comerciales del proceso de fabricación dentro de ese cloroplasto, baste con decir que nuestro futuro entero pende de un hilo. En la serie eh, hay diferentes capítulos, pero la idea es que viajamos en una máquina, en una nave, perdón, imaginaria, que nos podemos hacer o muy pequeñitos y entrar a lugares muy particulares. En este caso se centra en un cloroplasto y va a ingresar ahí para ver este proceso de fotosíntesis. Obviamente es una animación, una representación. Este fenómeno no ocurre así como lo plantea, pero
Es muy interesante cómo él lo cuenta. Además, aprovecho para recomendar la serie, que es muy buena. Este cloroplasto usa la luz solar para romper las moléculas de agua en átomos de hidrógeno y oxígeno. Combina el hidrógeno con el dióxido de carbono para hacer azúcar y luego libera el oxígeno como material de desecho. Para observar cómo ocurre debemos sumergirnos más, volvernos aún más pequeños. Hablamos de una escala atómica. Bingo. Esta línea de ensamblaje es el corazón del complejo industrial molecular. A nivel molecular las cosas pasan demasiado rápido para que logremos verlas. Por eso deberemos desacelerarlas alrededor de 1000 millones de veces. Esas moléculas más grandes son dióxido de carbono. Cada una de ellas está formada por un átomo de carbón y dos de oxígeno. Cuando la luz solar golpea una molécula verde de clorofila, desencadena una serie de reacciones químicas. Rompe las moléculas del agua y libera sus electrones energéticos. Y eso es tan solo en el turno de día, cuando la luz solar provee el chorro de energía entrante. Hay un segundo turno que trabaja de día y de noche, que usa la energía solar guardada en reserva. La energía de los electrones libres se pone a trabajar. Combina el dióxido de carbono con el hidrógeno del agua. El producto final es el azúcar, que guarda la energía solar. El cloroplasto es un colector de energía solar de 3.000 millones de años. Esta batería solar submicroscópica es lo que impulsa todos los bosques y los campos, y el plancton en los océanos, y los animales, incluso nosotros. La biosfera solar recolecta y procesa 6 veces más energía que toda nuestra civilización. Entendemos cómo funciona la fotosíntesis en un nivel químico. Podemos recrear el proceso en un laboratorio, pero no somos tan buenos como las plantas. Y no es sorprendente si se considera que la naturaleza lo ha hecho durante miles de millones de años y nosotros recién empezamos. Pero si logramos averiguar los secretos de la fotosíntesis, todas las demás fuentes de energía de las cuales dependemos en la actualidad, el carbón, el petróleo, el gas natural, se volverían obsoletas. La fotosíntesis es la energía verde por excelencia. No contamina el aire, de hecho, es un emisor neutral de carbono. La fotosíntesis artificial a una escala lo suficientemente grande podría reducir el efecto invernadero que impulsa el cambio climático en una dirección. Bien, quería compartir, es solo un segmento, ¿sí? Es muy interesante. Les recomiendo la serie si pueden verla. Bien, entonces siguiendo con este esquema, a través de la fotosíntesis, la obtención de glucosa, eh, la posterior producción a partir de glucosa, de almidón, celulosa o sacarosa, también la glucólisis, que es un proceso de degradación, ¿sí?, de la glucosa, a través del ciclo de Krebs, obtener precursores para luego eh, generar aminoácidos, lípidos, en fin. Acá, y la molécula estrella, quizás lo más conocido, es el resultado de obtener esta molécula tan energética como es el ATP. Acá al costado lo que hice fue una representación, ¿sí? Un animal que obtiene energía a partir de, ¿sí?, moléculas orgánicas ya elaboradas por los seres herbívoros, ¿sí?, a los animales herbívoros, que lógicamente tienen que iniciar esta cadena por los seres autótrofos. Entonces, un poco la representación inversa, que generalmente vemos al león en la cima, ¿sí? En realidad todo lo debemos gracias a la fotosíntesis, ¿sí?, que realizan eh, plantas, algunas algas, bacterias, en fin. Bien, volviendo a los glúcidos en general, tenemos la función biológica o las varias funciones biológicas, ¿sí? Fuente de energía a través del ATP, acá, ¿sí?, la representación de una pila, y esta es en realidad la estructura, la fórmula química, ¿sí?, de adenosintrifosfato. También tiene fuente de reserva de energía con el glucógeno presente en animales y el almidón en los vegetales. Después vamos a ver un poco más de eso. Acá solo una representación del glucógeno, ¿sí? Es una molécula muy grande, es un polisacárido al igual que el almidón. Músculos e hígado, tenemos albergado gran cantidad de glucógeno. Y esta sería una representación del almidón,
también una estructura similar. Vamos a después analizar algunas diferencias entre almidón y glucógeno y algunas similitudes. Eh, bueno, ahí también la imagen, ¿sí? El almidón presente en las harinas, en fin. Precursor, ¿sí? Precursor de aminoácidos, proteínas y lípidos, ¿sí? Sustancias que son indispensables, los lípidos, para la posterior producción de estas biomoléculas, aminoácidos, proteínas eh, y lípidos. Función estructural, la celulosa y la quitina, ¿sí? La celulosa en los vegetales, obviamente, y la quitina, que es un polisacárido. Acá está su estructura con algunas particularidades, ¿sí? En relación a otros polisacáridos, y básicamente recubre la caparazón, ¿sí? Eh, de algunos artrópodos, ¿sí? Después tenemos acá una imagen, esquemas de celulosa, ¿sí? Partiendo de una escala, ¿sí? De una imagen de una planta, de una hoja, perdón, y yendo cada vez aumentando más, ¿no? Hasta obtener lo que serían esto acá, las moléculas de celulosa, ¿sí? Después vamos a ver un poco acerca de estas estructuras, yendo a la parte de química, ¿sí? También dentro de la función biológica, como inmunoglobulinas, ¿sí? Básicamente son proteínas en sí, las mucinas, como lo dice ahí, pero tienen gran cantidad de glúcidos, glicosiladas, ¿tá? Después, acá hay una pequeña imagen, y como reconocimiento celular, ¿sí? Los glúcidos son moléculas presentes que sirven para el reconocimiento de una célula, ¿sí? Nuestro sistema inmunitario, por ejemplo, actúa así. En la membrana reconoce algunos señales, como pueden ser glúcidos que están ahí en membrana, y actuar, ¿sí? Por ejemplo, con agentes extraños, en fin. Tiene un mecanismo bastante interesante, pero como vemos, hay muchas funciones que cumplen los glúcidos. Hay distintos tipos de glúcidos. Vamos a una clasificación. Nos centramos ahora sí un poco más en la parte de la estructura y química, ¿sí? Los glúcidos los podemos clasificar, está mal ahí, sí, clasificar en dos grandes grupos, ¿sí? Hidrolizables y no hidrolizables. Cuando hago referencia a los hidrolizables, son aquellos que están constituidos por dos o más azúcares enlazados y que a través de hidrólisis los puedo descomponer en compuestos más simples. Un ejemplo de eso es la sacarosa. Y después dice glucosa, eso está mal. Esto acá no lo tenemos que corregir, ¿sí? La glucosa justamente no entraría en este grupo. Corrección acá, a ver si puedo. Tachamos esto, no sería la glucosa un ejemplo. Nos quedamos si quieren con la sacarosa. La lactosa podría ser un ejemplo, ¿sí? Los no hidrolizables, ¿sí? Son compuestos que no se pueden convertir en moléculas más simples a través de hidrólisis. O sea, si quisiera romperlo, no podría. O sea, destruiría la molécula y no obtendría compuestos más simples. Los no hidrolizables los conocemos como monosacáridos, y ejemplos de ellos, glucosa, fructosa, hay unos cuantos, después vamos a ver algunos más. Y ahora nos vamos a centrar en ellos, ¿sí? Monosacáridos o glúcidos no hidrolizables. Todos los monosacáridos contienen al menos 3 átomos de carbono. Uno de esos átomos de carbono es el carbono carbonilo, y los demás átomos de carbono están unidos a un grupo hidroxilo, ¿sí? Es lo que dice ahí. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Otra característica es que hay dos tipos de monosacáridos, lo que se conoce como aldosas y cetosas. El sufijo osa hace referencia a un glúcido, esa idea de cetosa y aldosa, esa terminación en osa hace referencia a que estamos hablando de un glúcido, y los prefijos aldo y ceto indican la función del grupo carbonilo. También ahora con un ejemplo vamos a ver de que nosotros en el repaso, cuando veíamos grupo carbonilo, es este grupo funcional,
¿sí? Carbono doble enlace oxígeno, y si se encontraba en un extremo, decíamos que era un aldehído, y si estaba en un carbono secundario, ahí decíamos que era una cetona, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver algún ejemplo de esto para diferenciar. Y después el número de átomos de carbono en el monosacárido se indica utilizando los prefijos tri, tetra, pen, ex, etc. Y también ahora vamos a ver a qué se refiere con eso. Recuerden que les dije al comienzo que la mínima cantidad de carbonos que tiene un glúcido son 3, ¿sí? Por eso empezamos en 3. Bien, entonces acá vamos a construir nuestro glúcido, ¿sí? El más sencillo de todos, con 3 átomos de carbono. Carbono, el grupo carboxilo, ¿sí? Después le agrego los demás carbonos, ¿sí? Una cadena de 3 carbonos. En el primer carbono está el grupo carboxilo, ¿sí? Tenemos el segundo carbono y el tercer carbono. En los restantes en el carbono 2 y en el 3, lo que vamos a hacer es poner un grupo hidroxilo, ¿sí? Esa es la condición, dice. Uno es el grupo carbonilo y los restantes están unidos a grupos hidroxilos, como están acá. Completo la molécula agregando los hidrógenos, como siempre hacemos, ¿sí? 3 átomos de carbono tiene este monosacárido, ¿sí? Entonces voy a decir que es una triosa. Tri hace referencia a que tiene 3 átomos de carbono. Y osa, el prefijo osa, a que es un glúcido. Otra cosa, es un aldehído. ¿Por qué? Porque el grupo carbonilo se encuentra en un carbono primario. ¿Se acuerdan que los carbonos primarios son los que están unidos solo a un carbono? Este es un carbono primario, este también, este es un carbono secundario. Entonces, cuando el grupo carbonilo está presente en un carbono primario, es un aldehído. También decíamos que cuando está unido en las puntas, esa es otra forma de verlo también, en los extremos de la cadena, es un aldehído. Entonces, ¿qué voy a decir que es? Es un polihidroxialdehído. Polihidroxi porque tiene varios grupos hidroxilos, y aldehído porque tiene la función aldehído. Entonces, dentro de los glúcidos, al comienzo habíamos dicho que eran polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. En este caso es un polihidroxialdehído, ¿tá? Su nombre de gliceraldehído, ¿sí? Ese es el nombre de este glúcido que existe en particular. Después vamos a ver los nombres, porque la D, en fin, alguna cosa más. Pero ese es el nombre de él. Acá pasó algo en la animación que se me corrió. Vamos a continuar acá. Lo que estoy elaborando es otro, ¿sí? Glúcido, ¿sí? Con 3 carbonos también, ¿sí? Solo que en este caso, en el carbono 1 no tengo el grupo carbonilo, perdón, sino tengo un grupo hidroxilo, y en el segundo carbono sí está el grupo carbonilo. Y en el tercer carbono, otro grupo hidroxilo. Después completo los enlaces. Recuerden que los carbonos tienen 4 enlaces, ¿sí? Con átomos de hidrógeno. Completé todo eso. En este caso tengo 3 átomos de carbono. Es una triosa. Es una cetona porque el grupo carbonilo está en un carbono secundario, está en el 2. Entonces voy a decir que es una polihidroxicetona. Vamos a sacar eso y ponemos polihidroxicetona. Se llama dihidroxicetona, este caso, es ese el glúcido. Y volviendo, la animación acá quedó mal, pero bueno, si yo quiero hacer como una conjunción de toda la situación, de todo lo que sería el nombre, de acuerdo a lo que analicé acá arriba, voy a decir que este es un aldotriosa. Aldo porque está el grupo aldehído, ¿sí? O sea, el carbonilo está en el carbono 1, en el extremo, por eso es aldo. Tri porque tiene 3 carbonos, ¿sí? La cantidad de carbono. Y osa porque es un azúcar. Y para este caso, que fue lo primero que saltó antes, tengo todo igual, 3 carbonos, por eso tri. Osa porque es un glúcido. Y ceto
porque en este caso el grupo carbonilo está en un carbono secundario, está acá en la mitad, es una polihidroxicetona. Entonces puedo decir que esto que tengo acá es una aldotriosa y esto que tengo acá es una cetotriosa. Bien, entonces la clasificación de acuerdo al grupo funcional puede ser aldehído o cetona, y de acuerdo al número de carbonos puedo tener esto. Cuando tengo 3 carbonos va a ser triosas. En todos los casos son triosas. Pero si es un aldehído es una aldotriosa y si es una cetona, cetotriosa. Era el ejemplo anterior, en la diapositiva anterior que habíamos visto. Cuando tiene 4, 5, 6 y 7, lo que me va a cambiar es el prefijo relacionado a la cantidad de carbonos. Tetra cuando es 4, ¿sí? Aldotetrosa, cetotetrosa. Cuando es 5 es pen, aldopentosa, cetopentosa. Cuando es 6 es aldohexosa, cetohexosa. Cuando es 7 aldoheptosas o cetoheptosas. Bien, en función de esto que acabamos de ver, les dejo esta tarea para que ustedes la realicen, ¿sí? Esta es la tarea que tienen que hacer. Lo copian, lo hacen. En Crea la voy a subir. Se la paso también por un PDF o una imagen como esta. Lo que tienen que hacer es, de las siguientes moléculas, indicar cuáles son aldosas y cetosas. Entonces tengo esta que está acá y esta acá. Y lo que tengo que hacer es decir si es cetosa o aldosa, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una aldopentosa y una cetopentosa? Es una pregunta. Y entre una aldoxosa y una aldotetrosa. Escribe las siguientes fórmulas de monosacáridos. Entonces ustedes tienen que elaborar cetopentosa, aldopentosa, cetohexosa, aldotetrosa, ¿sí? La fórmula como así, como esta. Y de las moléculas que están acá, el último, indicar cuáles son monosacáridos. ¿Tá? Y de acuerdo a los criterios que hemos visto, esto de cetopentosa, aldopentosa, ponerle el nombre a los que sean monosacáridos. Insisto, los que están acá, estas fórmulas, no todos son monosacáridos. Bueno, por acá queda esta primera parte de glúcidos, ¿sí? Cualquier consulta, mensaje por WhatsApp o CREA, estamos en contacto.